En el episodio de hoy, le mostraré cómo agregar un video a una escena 3D usando Elementor 3D en After Effects. Empecemos. Nuestro primer paso es seleccionar un video. Yo estoy seleccionando este de un perro. Sin embargo, primero necesito quitar la pantalla verde. Seleccionaré la capa y luego iré a Efectos. En Keying, voy a seleccionar Keylight versión 1.2. Dentro de la configuración de Keylight, usaré la herramienta Cuentagotas y seleccionaré la pantalla verde. Una vez seleccionado, Keylight eliminará el fondo de la pantalla verde. Déjame echar un vistazo, a ver si quitó todo el verde. Si no, tendré que ajustar la configuración. Bueno, todo se ve bien. Es tiempo de exportar este video. Selecciona la ventana de cola de renderizado y arrastre su composición a ella. Ahora, haga algunos cambios en la configuración del módulo de salida. Seleccione esto aquí y asegúrese de que nuestro formato esté en QuickTime. Seleccione el botón Opciones de formato y en nuestro códec de video vamos a seleccionar Apple ProRes 4444. Seleccione Aceptar. Ahora, en salida de video, en Canales, seleccione RGB más Alpha. Es muy importante que seleccione esto. De lo contrario, su video se exportará con un fondo negro y no transparente. Ahora, ve y selecciona Aceptar. Seleccionaré una ubicación para guardar el archivo y también la cambiaré el nombre a Video 01 Alpha. Seleccione Guardar. Y ahora voy a renderizar el video. Perfecto. Ahora que terminó de exportarse, lo importaré a mi línea de tiempo. Vaya a Archivo, luego Importar y seleccione Archivo. Ahora busque el archivo que acabamos de exportar y selecciónelo. Puede ver en mi ventana de vista previa que muestra un fondo negro. Pero no se preocupe, es transparente. Seleccione Abrir. Ahora, haga clic y arrastre el video alfa a nuestra línea de tiempo. Como puede ver, se exportó con un fondo transparente. Deshaceré lo que acabo de hacer y eliminaré la capa que tiene la pantalla verde. Y mantendré la nueva versión alfa que creamos. Ahora crearé un nuevo sólido. Vaya a Capa, luego Nuevo y seleccione Sólido. Llamaré a esto E3D y seleccionaré OK. Perfecto. Ahora agrega el efecto Elementor 3D a esa nueva capa. Vaya a Efectos, luego a Video Copilot y seleccione Elemento. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que el video alfa sea una capa de textura. Para eso tendremos que seleccionar la capa Element 3D y luego dirigirnos a su configuración. Seleccionaremos mapas de textura personalizados y en capa 1 seleccionaremos nuestra capa alfa de video 1. Esto se ve bien. Ahora ve y oculta nuestra capa de video 1 alfa. Y entremos en nuestra configuración de escena de Elementor 3D. Dentro de Elementor 3D crearemos un modelo plano. Cambiaré esta orientación a -90 y voy a escalar un poco. Bien,
es hora de agregar nuestro video a este modelo plano. Seleccione la flecha del modelo plano y seleccione su textura. En la sección Difuso, seleccione el cuadro que dice Ninguno establecido. Y junto al cuadro Cargar textura, seleccione la flecha. Aquí seleccionaremos nuestro video alfa. Ahora por alguna razón, el video alfa parece tener algunos problemas. No te preocupes, ya que podemos arreglar eso. Seleccione Aceptar. El video se ve un poco caótico y puede ver que es semi-transparente. Arreglemos eso. Primero, vamos a estirar nuestro plano de perro. Ahora, eliminemos estos extraños artefactos que rodean a nuestro perro. Desplácese hacia abajo hasta la configuración avanzada y junto a Alpha Threshold voy a hacer que sea 0.3. Ahora esto se ve mucho mejor. Ya no vemos los artefactos. Déjame girarlo y... ¡Oh, espera! ¿Qué pasa? Se desaparece. Si esto le sucede, no se asuste. Simplemente podemos solucionarlo yendo a nuestra configuración avanzada y en dibujar caras posteriores, seleccione la casilla. Eso debería solucionar ese problema. Ahora que tenemos nuestro video dentro de Elementor 3D, podemos diseñar un conjunto para interactuar con nuestro perro. Voy a crear una base de piso para que nuestro perro se siente. Iré y crearé un cubo. Y lo escalaré para que encaje perfectamente. Esto luce bien. Para mantener la organización, voy a nombrar mis modelos. Lo haré seleccionando el modelo y haciendo clic con el botón derecho del mouse y seleccionando Renombrar. Voy a llamar a este modelo plano Perro. Ahora arrastraré el perro encima de la base que acabo de crear. Esto se ve bien. Déjeme escalar la base un poco más grande. Perfecto. Ya que voy a agregar luces, necesito crear una superficie para recibir las sombras. Crearé otro modelo plano y lo escalaré para que se ajuste en mi escena. Lo arrastraré para tocar la parte inferior de la base. Eso se ve bien. Ahora le cambiaré el nombre a piso. Es el momento de agregar la textura Sombra Mate. Vaya a su pestaña de ajustes preestablecidos en la carpeta Físico, seleccione y arrastre la textura Sombra Mate al plano del piso. Esto se ve bien. Ahora ve y selecciona OK. Vamos a crear una cámara para moverse por nuestra escena. Vaya a Capa, luego Nuevo y seleccione Cámara. Lo dejaré en 35 mm y dejaré el nombre como está. Seleccione OK. Ahora, la tecla de acceso directo para usar los controles de la cámara es la letra C. Cuando lo presiona más de una vez, puede barajar a través de los tres controles. Principalmente voy a usar la herramienta Rotar y Mover. Como puede ver, nuestro video del perro ahora está dentro de Elementor 3D. Es hora de agregar sombras. Para eso, iré y agregaré una fuente de luz. Vaya a Capa, luego Nueva y seleccione Luz. Asegúrese de que su tipo de luz sea paralelo. Y asegúrese de que el cuadro Proyectar sombra esté seleccionado y luego seleccione OK. Ahora colocaré la luz para que apunte de arriba hacia abajo. Voy a cambiar mi vista a 4 para tener un mejor control. Voy a mover esto aquí. Mueve esto aquí arriba
Bien, esto se ve bien. Sin embargo, no vemos las sombras. Eso es porque aún no los hemos activado. Dirígete a la configuración de elemento 3D y luego configuración de procesamiento. En sombras, asegúrate de que la casilla habilitar esté seleccionada. Y listo. Ahora podemos ver la sombra de nuestro perro junto con la base. Ahora, este es un ejemplo simple. Sin embargo, tengo mi propia escena 3D que creé y exporté con elemento 3D. Deja que te enseñe. Dirígete a la configuración de escena. En elemento 3D, voy a borrar la base. Y voy a importar mi propia escena. Vaya a Archivo, luego Importar y seleccione Objeto 3D. Me dirigiré a donde guardé mi escena 3D. Y como usé elemento 3D al exportarlo, me dieron estos dos archivos. Uno es un archivo OBJ, pero el otro es un archivo E3D. El archivo que queremos importar es el archivo E3D, porque el archivo E3D es el que tiene las texturas. Si importamos el archivo OBJ, vemos que importa sin las texturas, y eso es algo que no queremos. Así que voy a eliminarlo y importar la versión E3D. Nuevamente, vaya a Archivo, luego Importar y seleccione Objeto 3D. Ahora importemos la versión E3D y seleccione Importar Objeto 3D. Ahora marcaré Normalizar tamaño y lo escalaré para que se ajuste a mi escena. Esto se ve bien. Ahora aquí en la parte inferior puedes ver las texturas. Voy a eliminar las texturas que no estoy usando en esta escena haciendo clic en esta flecha aquí y seleccionando Eliminar materiales no utilizados. Perfecto. Ahora me quedo solo con las texturas que estoy usando en mi escena. Me gusta esto. Ahora seleccionaré OK. Y mi escena ahora se actualizará. Esto se ve bien. Presionaré la letra C en mi teclado y giraré la cámara para echar un vistazo. Puedes ver cómo las sombras del perro interactúan con las rocas de atrás. Ahora, quiero agregar un fondo básico. Vaya a Capa, luego Nueva y seleccione Sólido. Lo nombraré Fondo y seleccionaré Aceptar. Lo colocaré debajo de la capa E3D. Quiero agregar un efecto de degradado, así que iré a la ventana Efectos y Ajustes preestablecidos y buscaré Rampa de degradado. Haré clic y lo arrastraré a la capa de fondo que creé. Y jugaré con los colores. Esto luce bien. Ahora quiero hacer que la escena sea interesante agregando un movimiento de cámara. Iré a la configuración de la cámara y agregaré fotogramas claves a punto de interés y posición. Ahora agregaré fotogramas claves al final de la línea de tiempo. Perfecto. Déjame ajustar un poco el principio. Bien, esto se ve bien. Finalmente, en la configuración de elemento 3D, voy a aumentar el tamaño del mapa para la sombra. Y aumentar el radio de desenfoque. Ahora lo que hace es suavizar la sombra. Déjame acercarme para que puedas ver lo que quiero decir. Mira la sombra. Ok, eso es suficiente para las sombras.
Ahora ve a oclusión ambiental y selecciona la casilla habilitar. Aumentaré la intensidad a 4. Esto se ve bien. Ahora iré a los controles de iluminación y agregaré una fuente de luz. Seleccionaré luz única. Esto se ve bien. Finalmente voy a suavizar los bordes de nuestro perro. Puedes ver lo pixelado que se ve. Para eso iré a la sección salida y en muestreo y aliasing vaya a FX AA suavizado. Haré eso 2. Ahora mira lo que hace. Suaviza los bordes. Y ahí lo tienen. Ahora han aprendido cómo agregar un video a una escena 3D usando Elementor 3D. Si te resultó útil este video, déjame un like y suscríbete. Realmente ayuda al canal. Si quieres acceder a los archivos de mis proyectos, puedes obtenerlos en el grupo de Facebook de Tutos. Hasta la próxima.